Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Bueno, en esta ocasión vamos a realizar una blusa que habéis visto, ¿verdad? Que es muy bonita para la gente joven y yo creo que lo que más me ha gustado de esta blusa es que quiero que la gente joven se inicie en el mundo del ganchillo, que lleve sus prendas realizadas por ellas mismas y que se sientan súper orgullosas de lo que han realizado. Así que esta prenda es la ideal para que empecéis a hacer vuestra primera blusita porque es muy sencilla de realizar. Vais a preguntarme por el material. Mirad, yo consejo, yo tengo esto en casa, entonces voy a utilizar esto, ¿vale? Pero escuchadme, podéis utilizar el material que vosotras queráis. Recomendación para una blusa, 500 gramos de ahí hacia arriba, ¿vale? 500 gramos. Material que os recomiendo para la gente joven, hilo de algodón para trabajar con un ganchillo de un 3 o 3,5, ¿ok? Vais a la tienda que tengáis cerca o que conozcáis y preguntáis, oye, mira, quiero hacer esto con un algodoncito y seguro que os lo explican a las mil maravillas. El vídeo y el tutorial os lo pongo yo. Venga, vamos a comenzar. Bueno, antes de nada, como siempre os digo, atentas, suscribiros, apretar a la campanita, ¿ok? Y aplicar todas las notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y recordar que debajo de este vídeo hay un botón que pone unirme. Ahí es una forma un poquito más particular de estar en contacto conmigo, ¿vale? Por si necesitáis de este vídeo alguna cosita que no entendéis, pues ahí se hace de un poquito de una forma más particular para tener más contacto con vosotras. Ahí vamos a comenzar, que es muy fácil, a cualquier talla y en cualquier número de ganchillo. Vamos a ello. Bueno, chicas, antes de empezar a hacer el dibujo, vamos a hablar de tallas, ¿no? Vamos a hablar de tallas. La blusa es muy fácil porque en realidad es como un cuadradito, ¿no? Vale, haremos un delantero y un trasero y luego lo coseremos en los laterales. Mirad, una vez de que lleguemos a la altura que queramos, vamos a dejar aquí el dibujo del centro dándole una curvatura, subiremos hasta la altura que queramos, luego el otro lado, ¿ok? Y subiremos hasta la altura que queramos. Pero ¿cómo queréis vosotras que esto sea de ancho? Pues os vais a tener que medir. Vais a tener que coger el cuerpo y con 1 metro os dais así toda la curva, ¿ok? Y decís, yo qué sé, quiero que sean 100 centímetros de grande, ¿no? Porque lo quiero muy vaporoso, ¿vale? Pues 100 centímetros, como la mitad es para la parte de atrás y la otra mitad es para la parte de adelante, serían 50 centímetros para la parte de adelante, ¿ok? Vale, mirad, vamos a hacer una cosa. Yo os voy a dar este ejemplo de muestra para que vosotras hagáis los cálculos. Vamos a ver dónde lo tengo yo apuntadito, que esto es cuestión de números. Mirad, en mi caso yo he dado 74 puntos, ¿bien? Vale, 74 puntos quiere decir 4 dibujitos. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros tenemos aquí un dibujo central, que eso va a ser para todas igual, pero luego aquí vamos a tener un dibujo y aquí vamos a tener otro. Mirad, dais 74 centímetros. ¿Que no llegáis a los centímetros que queréis? No pasa nada. Aquí tenemos que ir añadiendo siempre 12 puntos más. Pues 74 más 12, 86 puntos. Dais 86. Os volvéis a medir, no habéis llegado a la medida, ¿vale? Si dais 86, nos van a quedar aquí 5 dibujos y aquí 5 dibujos. Vale, que no os da todavía la medida, tenéis que hacer 98 puntos, ¿ok? Aquí os saldrán 6 dibujos y aquí 6, ¿vale? Que todavía no os da la medida que queréis, pues dais 12 más. Simplemente es ir sumando 12 y 12. Y cada vez que le sumemos 12 es un dibujo más a cada lado, ¿ok? Espero haberme explicado bien porque no es confuso. Repito, dais 74. No habéis llegado a los centímetros, dais 86. No habéis llegado a los centímetros, dais 98. No habéis llegado a los centímetros, dais 110. ¿Vale? Cada vez que hagamos esto tenemos que sumarle un dibujito más. Y estos son los dibujos que van a ir en estos lados, ¿ok? Venga, pues vamos a ello. Bueno, lo dicho, chicas, yo he echado una cadeneta de 74 puntos. Dependerá de vuestro tamaño, que así, que lo queréis más grande, dais 12 más. Más grande, 12 más, ¿vale? Venga. Desde aquí, mirad, voy a poner aquí donde tengo, desde donde está el ganchillo, voy a ir uno más atrás. Este no, aquí, ¿ok? Al de atrás. Voy a hacer una, dos y tres y voy a ir donde acabo de poner la uña y voy a hacer un punto alto, ¿bien? Ya tenemos las cadenetas de subida y el siguiente punto, son 2 puntos. Ahora lo que voy a hacer es ir trabajando punto sobre punto, 3 al siguiente punto alto, 4, ¿vale? Venga, pues vamos a ir trabajando puntos altos hasta completar 74 puntos altos, ¿vale?
Venga, pues vamos a continuar. Bueno, mirad, chicas, yo ya tengo aquí mis 74 puntos, ¿vale? Recordemos, si tengo 74 puntos, me van a salir 4 dibujos. Que tengo 86, 5, que tengo 98, 6, ¿vale? Eso ahí ya lo hemos explicado. Bueno, pues desde aquí vamos a empezar con el dibujito, que es muy sencillo. Voy a soltar aquí un poquito para explicaros justo desde el principio. Mirad, vamos a subir con 3 cadenetas. 1, 2 y 3, ¿vale? Atentas. Hecho hebra. Cuento 1, 2, 3 y voy al cuarto punto alto y vamos a hacer todas igual, ¿eh? 1 dentro del mismo. 2 dentro del mismo. 3 puntos altos. Voy a separar con 2 cadenetas, pero sigo trabajando dentro del mismo, ¿vale? Y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bueno, pues así de sencillo es el punto. En las vueltas impares vamos a separarlo con 2 cadenetas, ¿bien? Y vamos a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, vamos al quinto. Uy, perdón. Mirad, vamos a parar. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ir al sexto. Al sexto, no al quinto, ¿ok? Venga. 1, 2 y 3, igual que aquí. Otra vez 2 cadenetas y otra vez 3. 1, 2 y 3. Repetimos 2 cadenetas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, vamos al sexto y volvemos a repetirlo. ¿No veis? Yo ya tengo 2 dibujos. Seguiríamos trabajando hasta tener lo que hemos comentado aquí, los dibujos que tengamos cada una para nuestra talla, ¿vale? Así que voy a ir trabajando hasta llegar al centro del dibujo. Bueno, venga, hemos hecho, en mi caso, 1, 2, 3, y voy a hacer este último, en mi caso 4, ¿vale? Dentro del mismo puntito. Venga. 2 y 3. Me da rabia repetir porque es muy... No sé cómo decirlo, se repiten mucho las cosas que no valen para nada porque ya habéis visto que el dibujo es muy sencillo. Bueno, ahora vamos a hacer aquí en el centro un dibujo central. Repito, si vosotras tenéis que hacer 5, hacéis 5, que tenéis que hacer 6, 6, 7, 7, las que vosotras tengáis que hacer para vuestra medida, ¿vale? Venga, hacemos el último de un lateral. Ahora en el centro vamos a hacer dibujo. Mirad, 1 y 2 cadenetas, ¿ok? Ahora vamos a saltarnos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos aquí al quinto y empezamos a hacer, mirad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. 6, ¿ok? Venga. Ya tenemos una parte del dibujo central. Ahora vamos a hacer 2 cadenetas. Voy a separar 1 y 2, voy a la tercera y hago 4. 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer 2 cadenetas y separo 2. 1 y 2, voy al tercero y hago 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a dar 2 cadenetas. Y ahora voy a empezar otra vez a hacer los dibujos de los lados. Mirad, 1, 2, 3, 4, voy al quinto y empiezo otra vez a hacer los dibujitos, estos, que no sé si llamarlo Vs o como lo queráis llamar. 2 cadenetas, 3 puntos altos, ¿ok? Esto ya lo hemos hecho. Simplemente es repetir lo mismo que hemos hecho aquí en el otro lado. Así que vamos a llegar hasta el final. Bueno, chicas, mirad, ya tenemos, por decirlo así, nuestra primera vuelta del trabajo, ¿vale? No del dibujo, del trabajo. El dibujo consta de 4 vueltas centrales, ¿ok? Pero ahora vamos a por ello. Ya veis que es muy sencillo, muy sencillo. Vamos a terminar esta vueltita. Y aquí pues nos corresponde, saltamos 1 y 2 puntos, vamos aquí a la esquinita y hacemos un punto alto, ¿ok? Ya sabéis terminar y empezar las vueltas, que es muy fácil. Sabéis la primera parte de este dibujo. Mirad, yo por ejemplo, para este dibujo, quería que lo vierais también, tengo 1, 2, 3 y 4 dibujitos de estos en un lado, 1, 2, 3 y 4. Dependiendo el número que hayáis hecho, pues tendréis aquí
5 y aquí 5, aquí 6 y aquí 6, 7 y 7, 8 y 8, ok, dependiendo del número que hayáis dado, como os he explicado en un principio. Bueno, el dibujo central es el que va a ir cambiando. Aquí en los laterales es muy sencillo, porque va a ser esta vuelta, era el dibujo y 2 cadenetas, ¿ok? Bueno, pues todavía ahora es bastante más fácil, mirar. Siempre, para empezar las vueltas, 1, 2 y 3. Y siempre ya, estos dibujos siempre se van a hacer aquí en el centro. Bueno, pues vamos con el primero, que siempre son lo mismo, ¿eh? 1, 2 y 3. 2 cadenetas. Y otra vez dentro, 3. 1, 2 y 3, ¿vale? Esto siempre es igual, siempre. Pero en una vuelta hacemos aquí 2 cadenetas y en la siguiente hacemos 1 y 2, aquí en el centro un punto bajo, ¿vale? Y 1 y 2. Y volvemos a repetir el dibujo. Venga, una vez más, 1, 2, 3, 2 cadenetas y 1, 2 y 3, ¿vale? Siempre es igual, siempre, siempre, siempre. Y ahora sí, en las vueltas pares lo que vamos a hacer es 2 cadenetas, un punto bajo y 2 cadenetas. Y volvemos a repetir. Mirad, ya no lo repito más. Voy a llegar hasta aquí porque si no se hace un vídeo muy pesado, ¿vale? Repetís aquí y aquí. Bueno, mirad, hemos llegado ya al dibujo central, ¿vale? En mi caso yo he dicho que he puesto aquí 4, si tenéis 5, 5, si tenéis 6, 6, las que vosotras tengáis. Venga, vamos al dibujo central. Bueno, esta sería la primera vuelta del dibujo, ¿vale? Son 4 vueltas a repetir. Esta sería la primera. Mirad, vamos a hacer 1 y 2 cadenetas. Ahora, aquí dentro vamos a trabajar solo 4 puntos altos, así que voy al primero, hago 1, en el siguiente hago 2, y en el siguiente 3 y en el otro 4. Bien, 4. Hago 2 cadenetas. Dejo sin trabajar estos dos, mirad. Aquí en los 4 del centro voy a hacer para que me quede un estilo V para trabajar, ¿vale? Entonces voy al primero y hago 2 puntos. 1, bien, y en ese mismo hago otro. Ya tengo 2 puntos altos. Voy al siguiente punto, hago 1 y hago otro en el mismo punto. Separo con 2 cadenetas, ¿ok? Y ahora voy al siguiente, 2 puntos, 1 y en el mismo hago otro. Voy al último punto de estos 4 y hago 2 puntos, 1 y en ese mismo hago otro. Vale, ya lo tenemos. Ahora ya damos 1 y 2 cadenetas y aquí de estos 6 nos saltamos 1 y 2 y hacemos los 4 últimos. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Siempre aquí. Después del dibujo siempre 2. Y antes de llegar al dibujo en todas las vueltas va a ser igual, ¿vale? 2. ¿Y ahora qué hacemos? Empezar con nuestro dibujo. Ahora que nos corresponde hacer lo mismo que hemos hecho aquí. 2 cadenetas, un punto bajo y 2 cadenetas, ¿vale? Bueno, pues vamos a repetirlo. Volvemos con la siguiente vuelta. ¿La siguiente vuelta cómo va a ser? Bueno, pues va a ser el dibujo este del centro, pero para llegar de una a la otra solo 2 cadenetas, que es muy sencillo. Venga, vamos a ir y volver. Otra cosa que se me olvida para que sea mucho más fácil. En esta vuelta vamos a marcar aquí, ¿ok? Para luego saber cuáles son las vueltas que tenemos que repetir, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, como ya os he dicho, este dibujo ya no lo repito más porque es repetir la primera y la segunda vuelta. Estoy por el dibujo 1, 2 y 3. Los impares pues van a ser 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos y 2 cadenetas para llegar al siguiente, ¿vale? Y los pares van a ser los pares, 2 cadenetas, un punto bajo y 2 cadenetas. Esto es ir repitiendo estas 2 vueltas. Bueno, vamos a por el segundo, vamos a llamar la segunda vuelta del dibujo, ¿vale? Porque en total son 4. La primera es de base, no la contamos. Esta era la primera, vamos a por la segunda. Venga, desde aquí. Vamos a hacer, mirad, 1 y 2 cadenetas. Siempre empezamos y terminamos con 2 cadenetas, ¿vale? De dibujo a dibujo. Bueno, antes teníamos 4. Estas 4 vamos a dejarlas en 2. Así que voy a hacer 1 y 2, ¿vale? 2 cadenetas. Bueno,
Ahora voy a trabajar sobre estos 4 puntos altos, así que voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Dentro de estas 2 cadenetas voy a trabajar de la siguiente forma. Voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, 2 cadenetas y otra vez dentro del agujerito 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Ok? Vale, ahora volvemos a trabajar sobre los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? 2 cadenetas. Los 4 últimos puntos saltamos los 2 primeros. Vamos a los últimos, hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Bien, hacemos las 2 cadenetas y volvemos a empezar con el dibujito que nos corresponde aquí en el lateral. ¿Ok? Ahora ya es hacer las conchitas, que voy a repetiros una vez más, que es muy fácil. ¿Que me toca la tercera? Solo separo con 2 cadenetas. ¿Que estoy en un número par? Pues entonces separo con 2 puntos, 2 cadenetas, un punto bajo y 2 cadenetas, ¿vale? Bueno, mirad, vamos a llegar aquí hasta el final y vamos a volver otra vez para ver cómo seguimos con el dibujo central. Bueno, repetimos, esto ya lo sabemos hacer porque el abanico, 2 cadenetas, punto bajo, 2 cadenetas y el abanico, ¿vale? Ya hemos dicho que estas 2 vueltas son simplemente cuestión de repetirlas durante toda la labor. Bueno, vamos a por la vuelta número 3, ¿bien? Porque son 4 vueltas, vamos a por la tercera, mirad. Para hacer la tercera vamos a hacer 2 cadenetas, 1 y 2. Donde tengo los 2 puntos altos en el primero voy a hacer un punto alto. Voy a separar otra vez con 2 cadenetas. Ahora voy a trabajar los 6 puntos altos que tengo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Dentro de este arquito vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2, ¿ok? Si miramos aquí bien tenemos 2, 4, 6 y 8 en total. 2 cadenetas, ¿vale? Empezamos otra vez aquí y hacemos los 6 puntos altos que tenemos a continuación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 cadenetas, aquí en los 2 puntos altos que tenemos, en el último un punto alto, otra vez 2 cadenetas y empezamos con el dibujito de estas uvecitas que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir hasta atrás del todo, vamos a volver otra vez y cuando acabemos esta V comenzamos con el siguiente punto. Bueno, vamos a terminar la vuelta 4 del dibujo, ¿vale? Bueno, ya hemos llegado hasta aquí. Desde aquí vamos a hacer 2 cadenetas. Siempre al principio y al final, 2 cadenetas, venga. 1 y 2. Ahora vamos a ir directamente al dibujo, ¿vale? Y aquí vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer 2 cadenetas y aquí en el centro voy a hacer, mirar, una, vamos a ver que me estoy dando con el hilo, 1, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, ¿vale? Y ahora voy a separar con otros 2 cadenetas, me voy a saltar 2 puntos y voy a hacer 6. 1. Esto si queréis lo podéis apuntar como más os guste a vosotras, ¿vale? 2, 3, 4, 5 y 6. Y para llegar hasta el dibujo de las V's estas grandotas, pues vamos con 2 cadenetas y empezamos otra vez el dibujo como nos corresponde, ¿vale? Esto de aquí ya lo sabemos hacer, así que no repetimos.
Ahora, aquí en esta vamos a hacer una cosa. Yo voy a marcarlo con un marcador. Bueno, yo tengo aquí puesto uno, pues voy a ponerlo también aquí en este lado, ¿vale? Porque estas son las vueltas que vamos a tener que repetir, ya sabemos hacerlo. Ahora es cuestión de ir repitiendo todo el tiempo la vuelta 1, la 2, la 3 y la 4, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿vale? Bueno, voy a llegar hasta el final, voy a volver hasta aquí y os explico cómo empezamos la siguiente, que sería la vuelta número 1. Bueno, chicas, mirad, ya hemos regresado hasta empezar otra vez el dibujo. Hemos dicho que estas son las 4 vueltas que vamos a volver a repetir. Si las tenemos puestas con el marcador, no vais a tener pérdida, ¿vale? Mirad, ahora vamos a hacer la segunda vuelta que hicimos. ¿Qué hicimos? 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 2, 4. Vale, vamos a repetir lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Ya estaríamos repitiendo la primera vuelta. En la primera hacíamos 2 cadenetas. Vamos a mirar abajo. Después de las 2, vale, desde aquí. Es esta vueltita de aquí. Después de las 2, hacíamos encima de los 4 primeros puntos, 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Bien. Luego, ¿qué hacíamos? 2 cadenetas y 4. Pues bueno, ahora vamos a hacer, mirar. 1 y 2. En el dibujo, aquí donde tenemos estos 2 puntos altos, vamos a hacer aquí, ¿vale? 1 y en el siguiente, el otro. Tenemos 2 y 2 que son 4. Estos 2 siguientes los vamos a hacer aquí ya, ¿vale? A partir, en esta vueltita lo hacemos aquí. Y ahora seguimos 1 y 2 dentro del agujerito 1 y 2 en los 2 puntos siguientes 1 y 2, ¿vale? Y si nos damos cuenta son 4, 2 y 4, igual que aquí, ¿vale? Luego hacemos los 2, nos saltamos aquí 1 y 2 puntos y hacemos los 4 últimos. Bien, 1, 2, yo he puesto el marcador aquí que me molesta un poquito, da igual, 3 y 4, ¿vale? Hacemos las 2 cadenetas y empezamos aquí con el dibujo que nos corresponde, ¿eh? ¿No veis? Esta vuelta ya la tenemos. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos esta. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos esta y hacemos esta y volvemos a repetir. Habéis visto que no es nada difícil, es solo aprenderos estas 4 vueltitas, ¿vale? Así que vamos a ir trabajando hasta obtener el largo que nosotras necesitemos. Bueno, chicas, recordemos. Yo, por ejemplo, aquí solo he hecho 1, 2, iba por el tercero, ¿verdad? Pero este es el cachito que tenéis que ir repitiendo. Pues ¿cuántas veces? Eso siempre va a depender del material que estéis utilizando, de lo largo que lo queráis, ¿vale? Entonces, las veces que vosotras necesitéis. Hasta aquí ya veis que el dibujo va quedando muy bonito. Repito, seguir trabajando hasta conseguir la largura que necesitéis. Bueno, chicas, recordemos, todas nos vamos a parar en esta vuelta. 2 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas y luego 2, 4, 6 y 8 dibujos, ¿verdad? 2, 4, 6 y 8, sí. Bueno, una vez que hemos llegado aquí vamos a hacer la disminución del cuello, ¿vale? ¿Qué hacemos? Bueno, pues nos paramos aquí, siempre en esta vuelta, ¿vale? Esto lo podéis repetir las veces que queráis, hasta la largura que queráis. Pero una vez de que hemos llegado al cuellito, ahí nos paramos. Y hacemos aquí una pequeña curva para que nos quede más bonito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues justo en el dibujo antes al dibujo central, mirad. Yo he acabado ahora un dibujito de estos, ¿verdad? Bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? 1 y 2. Y para darle forma, lo que voy a hacer es ir aquí al centro y hacer solo 3 puntos altos. 1. Epa, ahí que se me escapa. 1. 2. Y 3. Vale, ya hemos hecho la disminución, pero voy a hacer una más. Y ahora, para hacer la siguiente disminución, voy a hacer 3 cadenetas y aquí dejo de trabajar el dibujo y solo voy a empezar a trabajar en el siguiente. Y este ya vamos a trabajarlo pues como nos corresponde. 3 puntos altos, 2 cadenetas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y ahora la vuelta que nos corresponde. 2 puntos bajos, 2 cadenetas, un punto bajo y 2 cadenetas.
Bien, y empezaríamos otra vez con el dibujo. De esta forma ya estamos marcando la curva. Aquí luego haremos lo mismo, ¿vale? Y de aquí para arriba ya todas vamos a ir en recto, pero ahora mismo os explico cómo se hace. Vamos a trabajar hasta aquí y vamos a volver, ¿vale? Venga. Bueno, chicas, pues nada, yo aquí ya no quiero hacer más disminuciones, ya esto lo que quiero es que me quede en recto, ¿vale? Todas vamos a dar hasta arquito, todas, hasta aquí. Y luego de aquí hacia arriba vamos a ir en recto. También aquí las vueltas dependerá cómo queráis el cuello. Bueno, he ido hasta aquí y acabo en recto. ¿Ya sabéis acabar y empezar en recto? Pues aquí lo mismo. Para acabar las vueltas en recto, se hace un punto alto, mirar aquí, en el primer punto que tenemos, ¿vale? En el primero, y así es como acabamos aquí. Así que ahora giramos y empezamos igual que empezamos aquí, ¿no? Es lo mismo. 1, 2 y 3 y empezamos con el dibujo, ¿vale? No es nada complicado. Venga, pues vamos a ir, mirar, vamos a seguir trabajando este dibujo ya en recto. Yo voy a darle 3 o 4 vueltitas para que veáis cómo queda. Ah, otra cosa muy importante, en la parte de arriba tenemos que terminar en la vuelta, donde lleva 2 cadenetas en el centro, no 2 punto bajo y 2 no, 2 cadenetas en el centro para luego coserlo más bonito. Bueno, mirad, ¿no veis? Aquí, ¿qué hemos hecho? Pues seguir en recto hasta el tamaño que necesitemos. Cuanto más vueltas demos en recto, más abajo nos quedará el cuello y cuanto menos vueltas demos, más pegado al cuello nos quedará esto, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer el otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Completamente igual que en este, mirad. Vamos a ir al siguiente dibujo aquí y ahí mismo vamos a darle un nudito. Venga, le hemos atado el nudito. Bueno, pues ahora vamos a trabajar hacia este lado. Y para empezar, vamos a empezar, bueno, igual que hicimos aquí, mirad. Solo vamos a hacer medio dibujo, que serían 3 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2, ¿vale? Así hacemos medio punto. Ahora hacemos las 2 cadenetas y hacemos el punto tal y como se nos representa, ¿vale? Bueno, llegamos al otro lado y volvemos a ver cómo hacemos la disminución. Bueno, y ya vamos a hacer la última disminución. Desde aquí hago un punto alto, ¿vale? Para llegar aquí a las 3, a los 3 puntos altos que tenía y ya. ¿Qué queremos seguir en recto? Pues igual que en el otro lado. Ya simplemente es dar las 3 cadenetas y empezar con el dibujo normal, ¿ok? Tenemos que dar las mismas vueltas en recto que hicimos aquí, ya no tiene mayor misterio. Aquí hemos hecho 1, 2 y 3, por ejemplo, pues aquí también 3. También esto va a depender, no sé si ya os lo he dicho, pero esto va a depender, que hacemos 3, que hacemos 5, que hacemos 7, pues dependerá donde queramos el cuello de altura. ¿Que lo queremos más abajo? Más vueltas. ¿Que lo queremos más pegadito? Menos vueltas, ¿vale? Venga, vamos a terminar también este lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez de que tenemos ya lo que es el cuerpo, ¿verdad?, de la blusa, vamos a darle un pequeño reborde a esto para que, bueno, para que nos quede un poquito más recogido, ¿vale? Así que desde esta esquinita lo que vamos a hacer es atarle un nudito con el hilo. Vamos, aquí en el cuello, que me estaba colando aquí. Desde la esquina lo que vamos a hacer es atarle un nudito a la lana. Venga, y desde aquí vamos a empezar a trabajar. Y vamos a trabajar una vuelta de puntos altos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, siempre que empecemos una vuelta de puntos altos tenemos que dar 3 cadenetas, ya las tenemos dadas. Así que ahora, dentro de cada agujerito que nos ha quedado aquí, vamos a hacer 1 y 2, ¿ok? Aquí en la unión, un punto alto. En el agujerito, 1 y 2. ¿Bien? En la unión, un punto alto. ¿Vale? Bueno, pues simplemente es darle una vuelta de puntos altos todo alrededor. Cuando lleguemos aquí, pues ya sabemos, donde hay 2 cadenetas, 2 puntos altos, donde hay un punto alto, ¿vale? Aquí ya punto sobre punto y aquí seguiremos hacia arriba. Así de fácil es hacer el borde del cuello. Bueno, chicas, una vez de que tengamos hechas las 2 partes, bueno, ya aquí he soltado el cuello, ¿vale? No pasa nada, vosotras lo podéis tener hecho ya o lo que sea. Vamos a coser aquí con la otra parte y aquí en el lateral con el otro, dejando aquí un huequito para la manga, ¿verdad? Vale, pues entonces yo voy a emular
que esto sería una manga. Bien, este sería el agujerito que nos ha quedado de la manga. Lo voy a hacer así para que veáis cómo se realizan las mangas. Venga, voy a atarle aquí un nudito de lana para que veáis cómo trabajo en redondo ese punto y cómo se hacen las mangas. Bueno, el consejo que os voy a dar es que siempre empecéis las uniones por la parte de abajo de la manga, ¿vale? Imaginaos que por aquí sigue el jersey. Bueno, pues justo aquí, donde está la axila, os recomiendo que ahí es donde atéis un nudito, ¿vale? Y vamos a comenzar. Mirad, tenemos aquí, todo el lateral está lleno de agujeritos. Vamos a trabajar sobre los agujeritos. Mirad, voy a subir con 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, ¿bien? Y ahora voy a hacer 2 más. 1 y 2. Todas las vueltas, todas, vamos a empezarlas igual, así que estar atentas, ¿vale? Mirad, ahora voy a saltar 1, 2 cadenetas, voy a saltarme un huequito y voy a hacer un dibujo en el siguiente. Mirad, el dibujo es el que hemos hecho hasta ahora. 3 puntos altos, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenetas y otra vez dentro de ese agujerito, 1, 2 y 3, ¿ok? Daros cuenta que este dibujo que vamos a hacer aquí es el mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Venga, pues voy a dar ahora, mirar, 1 y 2 cadenetas, pero vamos a hacerlo de una forma. En vez de, vamos a saltar 1, pero vamos a ir al siguiente. Mirad, voy a hacer aquí 1, 2 y 3 cadenetas. Hoy, perdón, 3 puntos altos, 2 cadenetas, pero en vez de hacerlo en el mismo punto, las otras 3 lo voy a hacer en el siguiente, porque si no, arriba nos queda mucho vuelo, ¿vale? Así que tendría 2 y 3, ¿ok? Este dibujo sería igual que este, ¿vale? Pero hecho de otra forma, ¿no veis? Quedaría así, ¿vale? Lo siguiente, 1 y 2, y ahora sí, ahora me salto 1 y hago el mismo dibujo dentro del mismo, 1, 2 y 3, 2 cadenetas y en el mismo las 3. Uno y 2. Voy a volver a repetir este dibujo, pero repito, vamos a hacer uno dentro y otro en 2, ¿vale? Porque si no, repito que coge mucho vuelo. Así que voy al siguiente, ya hago las 3 cadenetas. Perdón, no hago más que decir cadenetas, son puntos altos, 3 puntos altos, 2 cadenetas y los 3 puntos altos en el siguiente, ¿vale? De esta forma vamos a ir turnándolo, repito, que es para no coger mucho vuelo, ¿no veis? Esto sería una V con los dos, esto sería la otra, ¿vale? Aunque lo hayamos hecho así. Bueno, tenemos que dar así toda la vuelta. Bueno, vamos terminando ya lo que es alrededor de la manguita, en el agujero que nos ha quedado, el punto que le corresponde. Mirad, a mí ahora me tocaría, por ejemplo, un punto aquí, pero luego me quedo sin nada, ¿vale? Así que simplemente repito, en vez de ir al siguiente a trabajar, pues en ese mismo lo hago. No pasa absolutamente nada por hacerlo así, ¿vale? Simplemente es ir ajustándolo. Venga. 1 y 2, ahora sí, voy al primero que hice siempre y para terminar las vueltas vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Todas las vueltas igual. Mirad, siempre vamos a hacer 1, 2 y 3. Y vamos a acabar las vueltas echando hebra, yendo aquí a la tercera cadeneta donde iniciamos y ahí hacemos un punto alto. ¿Sabéis por qué? Porque de esta forma, bien, no se nos va a notar la unión. Y así, de esta forma, siempre salimos desde el centro y no se nota, ¿vale? Todas las vueltas las terminamos así. Y empezamos todas las vueltas igual también, con 3 cadenetas, ¿vale? Eso apuntarlo y tenerlo bien presente. Como hemos hecho las 3 cadenetas de subida, pues ahora vamos a hacer 2 puntos más. 1 y 2, ¿bien? Recordemos, las 3 cadenetas de subida es un punto alto, así que tengo 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues repetir el dibujo que hemos estado haciendo durante todo el trabajo, ¿vale? Eran 2 cadenetas, la siguiente vuelta eran 1 y 2 y un punto bajo. ¿Bien? Y luego 1 y 2 y repetimos el dibujo. Ya sabemos hacerlo porque lo hemos estado trabajando durante todo el jersey, ¿vale? Así que vamos a dar toda la vuelta y vamos a ir repitiendo estas 2 vueltas hasta llegar a la altura del codo. Bueno, chicas, mirad, como veis, vamos a trabajar
Pues como hemos trabajado en el cuerpo, ¿verdad? Con una tira de 2 cadenetas y luego 2, punto bajo y 2, 2 cadenetas, 2, punto y bajo y 2. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues vamos a llegar justo, a ver cómo os explico, hasta aquí, hasta llegar a esta altura del codo, ¿ok? Porque de aquí para abajo es donde vamos a sacarle el vuelo. ¿Cómo vamos a hacer el vuelo? Lo primero es que siempre nos vamos a parar donde tenemos esta V, por llamarlo así, y las 2 cadenetas, ¿vale? Vamos a pararnos ahí, y ahí es donde vamos a hacer el vuelo. Venga, pues vamos allá, salimos como siempre y hacemos nuestro primer dibujo. ¿Ok? Para llegar al siguiente siempre hacemos 2, pues hacemos 2. Y ahora, en vez de ir hasta el siguiente, vamos a duplicar el número de dibujos que vamos a tener, puesto que queremos hacerlo con vuelo. Pues para hacer el vuelo simplemente es hacer dentro de estas 2 cadenetas un dibujo. Así que ahí vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ok, volvemos a hacer otras 2 cadenetas y volvemos a repetir el dibujo aquí, pero también aquí, el dibujo aquí, pero también aquí, ¿ok? Es así de sencillo, así que vamos a dar toda la vuelta. Otra cosa que os quiero comentar, a partir de ahora ya no vamos a hacer el cruce de 2 cadenetas y un punto bajo, no. Todas las vueltas ya van a ser dibujo sobre dibujo separadas por 2 cadenetas. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, y terminamos ya esta vueltita con un punto medio aquí en la esquinita. ¿Sabéis? Ya sabéis hacer toda la blusa, ya simplemente es ir repitiendo esta vuelta hasta la largura de la manga que queráis. Y ahora simplemente es trabajar el dibujo sobre cada dibujo. Bien, serían 2 y 3. A partir de aquí ya todas las vueltas van a ser iguales. Ya no va a haber cruces como aquí abajo, simplemente van a ser 2 cadenetas y la W esta, o como la queráis llamar, ¿vale? Ya no hay que hacer como antes, 2 vueltas diferentes, no, no, ya, todas las vueltas son iguales, ¿vale? 2 cadenetas y otra vez el dibujito, ¿vale? Siempre nos va a quedar así, no como hemos hecho aquí que hemos cruzado, ¿ok? Aquí hemos cruzado, pero no, ya van a ser todas así. Así que vamos a seguir trabajando. Bueno, y ya terminamos la vueltita. No ha sido difícil, ¿verdad? Medio punto alto. ¿Qué es esto? Esto ya es ir repitiendo, repitiendo y repitiendo. Mirad, esto ha doblado ya lo que es el tamaño de la manga. Antes teníamos una serie de números aquí y aquí ahora tenemos el doble. ¿Hasta qué largo vamos a hacer esto? Pues chicas, hasta donde queráis la manga, hasta aquí, ¿vale? Eso ya es a vuestro gusto. Bueno, vamos a hacer un pequeño remate también en el cuellito para ver cómo nos queda. Bueno, chicas, pues espero que os haya gustado muchísimo, porque la verdad habéis visto que no es nada difícil, que las mangas son igual de fáciles o incluso más que el cuerpo. ¿Ok? Bueno, como siempre os digo, si os ha gustado, dejadme un like. Y sobre todo, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Y de esa forma, cada vez que yo suba un vídeo, a ti te llegará el vídeo. Si te gusta, lo haces. Y si no, pasas al siguiente, ¿vale? Pero así por lo menos no te pierdes ninguno. Te mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!